Vamos a dar inicio después de ver en diferentes videos comunicación, inteligencia emocional. ¿Qué es esto de acompañar al paciente en su reflexión? Y la realidad, como siempre decimos en nuestros cursos, vamos a tratar de llevar la teoría a la práctica. Se trata este concepto de la comunicación terapéutica, es de qué manera podemos acompañar al paciente y por supuesto nunca dejar de lado a la familia, que es alguien muy importante, y la manera en que a veces llevamos a cabo las ideas, de qué manera se presentan estas reflexiones, a veces ineficaz, consejos, a veces vamos a ver qué es esto de la neutralidad. ¿Cuál es la importancia de creerle al paciente y el problema de darles mensajes a veces que generan confusión? La idea que se tiene en el personal de enfermería sobre la comunicación con el paciente es que el profesional es quien dice al paciente qué hacer y cómo hacerlo. Pero ya esto es obsoleto, ya esto no va más, esta metodología. Aparte de que no es ético, porque intenta imponer, no funciona. La manera en la que la mayoría de los profesionales relacionados a la salud se comunican con el paciente se parece más a un profesor dando clase que a brindar un servicio de ayuda. La comunicación terapéutica con el paciente debería parecerse más a acompañar que a enseñar, aunque a veces el médico y el profesional de enfermería conozcan la enfermedad del paciente, pero es este quien conoce lo más importante, que es la experiencia de vivir una enfermedad. Y como se ha visto en otros videos, la escucha es fundamental para poder ayudar al paciente, pero también hay un diálogo necesario que se va a tener que ir viendo cómo se desarrolla, y cada uno de los pacientes no son iguales. Todos los pacientes, todos los seres humanos somos diferentes. Entonces vamos a ver qué es esto de acompañar. Todo paciente se encuentra ante retos, tales como intentar adaptarse al problema, a este desequilibrio que le ha generado versus salud o enfermedad, a tratar de convivir con las emociones que le genera y le provoca, y por supuesto con la decisión de cómo uno vive la situación. ¿Por qué no repensar también los roles en la familia, en la sociedad, su comunicación con su entorno, la visión de su cuerpo, porque depende mucho de la enfermedad que tenga que transitar? Y el papel aquí de la enfermera es muy importante porque es una relación de ayuda, de acompañar, de favorecer. Un trato en donde el paciente puede observar la situación, la manera en que puede adaptarse, y no es una función intentar solucionar los problemas, porque no somos quienes, somos simplemente en este proceso de acompañar. Aparte de que en la vida no hay soluciones mágicas, sino somos facilitadores de una comunicación en la cual el paciente, con nuestro apoyo, puede pensar, puede reflexionar y puede ver de qué manera logra su autonomía. La comunicación terapéutica, el enfoque se centra en los aspectos emocionales, y por ahí esto deberían haber visto otro de los videos que he hecho relacionado a qué es esto de la inteligencia emocional, porque por la situación más que los intelectos. Los problemas de adaptación a la enfermedad que vemos con muchos pacientes no son por falta de información, sino por la dificultad que tienen de elaborar la emoción que les surge con esta enfermedad. Y a través del acompañamiento de los profesionales de enfermería, le da al paciente, en esto de la comunicación, poder oír, comprender, mejorar y comenzar a elaborar un mapa de sus emociones que lo lleven a la reflexión.
sobre cómo uno puede elegir las alternativas y, por supuesto, poder tomar decisiones propias. Esto es muy importante, decisiones propias. ¿Qué es esto de la ineficacia de los consejos? En comunicación terapéutica lo que queremos decir es promocionar que el paciente tiene que reflexionar, ya que si se impide y se implica en este proceso, si yo no lo dejo pensar, no lo dejo sentir, no lo dejo exteriorizar, si se implica que en este proceso de la enfermedad será una persona, podemos decir, estancada. ¿Por qué? Porque está ensimismada en su propio mundo. En cambio, si en este proceso de comunicación terapéutica lo acompaño, es muy probable que el paciente logre mayor autonomía y mayor eficacia. Pero para poder facilitar que el paciente reflexione, no es decirle piense. El paciente ya piensa. Lo importante es escucharlo, dialogar, para que todos puedan contar esta experiencia a su manera, poder oír el contenido, poder oír sus emociones y así juntos acompañar, pero que vayan reflexionando y generando su propia evolución. Casi todo el tiempo que las enfermeras dedicamos a hablar con el paciente es para darles consejos a veces. Y para esto es una pérdida de tiempo, porque ¿quién soy yo para dar un consejo? Entonces vamos a llevarlo de la teoría a la práctica. Entonces vamos a dar ejemplos. A ver, supongamos que tenemos un paciente y dice, no sé si decirle a mi marido lo que me ha dicho el médico. Y la enfermera le dice, creo que sí, debería decírselo. Y el paciente dice, pero es que no quiero preocuparlo, pobre. La enfermera dice, sería bueno para la comunicación entre ustedes si se lo dice. Y el paciente dice, sí, pero ya ha sufrido tanto. Entonces, analicemos este ejemplo que estoy dando. En este diálogo se está perdiendo el tiempo, porque el profesional está intentando convencer al paciente y se está poniendo el paciente a la defensiva. La enfermería no le está ayudando a que haga su propia reflexión y que tome su mejor decisión para luego hacer su intervención. Vamos a un ejemplo, como diría, un poco más eficiente y eficaz, porque les recuerdo que la diferencia entre eficiencia y eficacia es el tiempo, y el tiempo tiene un costo muy importante. Cuénteme cómo le has hecho sentir la idea de decírselo a su esposo. ¿Qué ventajas y desventajas ven decírselo? ¿Cómo se sentiría si no se lo cuenta? Entonces, ustedes con esto, no es que le está convenciendo de lo que tiene que hacer o le está dando un consejo. No, lo está haciendo pensar, lo está haciendo reflexionar. ¿Para qué? Para que tome su mejor decisión. Pero la realidad también es que tiene que integrar su propia realidad. En este diálogo hay un tono de voz adecuado, sereno. A veces los profesionales de enfermería están muy apurados, entonces no hay tiempo de escucha. Entonces, el paciente, cuando uno le brinda este servicio de apuro, poca escucha, por supuesto no podemos hablar de escucha activa, el paciente entra en la defensiva. Y la idea es que el paciente tiene que tener en cuenta qué necesita para ser producto de su propia reflexión y nosotros, los enfermeros, acompañar y ver cómo se va desarrollando. Entonces, es verdad que es una tarea importante del trabajo del profesional de enfermería, es ofrecer información si el paciente lo pregunta, y si no, hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Si yo hago preguntas cerradas, el paciente me va a contestar sí o no. Entonces, hay que abrir la información al paciente para que pueda
ver qué le pasa en este desequilibrio de salud o enfermedad en su vida. Pero a veces, a menudo confundimos esta tarea con dar consejos, decirle al paciente lo que debería hacer. Y si se cree que es necesario que el paciente tenga información, no se la da. Se la tienen que ofrecer ya que es libre de decidir lo que quiere o no hacer. También es necesario asegurarse de que no se le está dando información que ya tiene o que ya cuenta. Entonces, aconsejar es imponer. Y muchas investigaciones han demostrado que cuando se intentan imponer ideas a un ser humano, ésta se pone a la defensiva, es como una conducta. Y es contraproducente en una relación de ayuda. Para poder ayudar al paciente a evolucionar y a reflexionar, necesitamos ser un oído, una escucha activa, pero también necesito ver para ver las manifestaciones de lo que siente. Les recuerdo que esto ya lo hemos visto en otro video de comunicación, el lenguaje corporal, las expresiones, el 70% de la comunicación es lenguaje corporal. Ahora, si se pone a la defensiva, no va a pensar, no va a reflexionar, no va a manifestar. Entonces, ojo con esto de dar consejos porque no funciona. También puede ocurrir que estemos dando consejos y no nos demos cuenta. Y esto no es juzgar el accionar del profesional de enfermería, sino llevarlos a la reflexión. Y para evitar esto necesitamos observarnos, escucharnos entre nosotros mismos. Si oímos que estamos presionando al paciente a que haga algo en particular, sería necesario fijarse y no insistir. Y a veces esa presión la hacemos de una manera amable, amorosa, suave, pero no deja de ser una presión, no deja de ser contraproducente. Entonces esto es muy importante, que el profesional de enfermería sepa reconocer cuando el paciente se está poniendo a la defensiva. ¿Para qué? Para no frenar más su proceso. Indicios de que el enfermo está tomando esta actitud. Entonces, vamos de vuelta a ejemplos, ¿no? A veces el paciente dice, sí, pero, son muletillas que a veces se utilizan. Y el paciente busca problema a lo que a veces acabamos de decir, a veces el paciente busca argumentar, busca distraer, busca salir, no querer más hablar de la situación. Entonces por eso vamos a ver qué es esto de la neutralidad. Cuando se habla con el paciente, es muy importante ser neutral. Eso quiere decir que no opino. Yo no intento convencer, no insisto, porque es el paciente que se siente presionado, seguramente va a reaccionar en contra de nuestra opinión y no va a buscar su propio camino. Nosotros no somos para llevarlo de la mano a un camino, el camino lo tiene que buscar cada uno de los seres humanos. Y es muy difícil a veces para las enfermeras tener una idea de lo que le convendría al paciente y no decírselo, porque uno amorosamente, con la mejor intención lo hace, pero le va a dar mucho mejor resultado final la indagación propia de cada uno de los seres humanos. Y en nuestra formación, en nuestro trabajo, a veces nos aconsejaban decirle cosas a los pacientes. Y cuando se le dice a un usuario qué hacer, normalmente comienza un diálogo que a veces no es útil entre un profesional y el paciente, porque el paciente responde por sí o por no, el personal insiste, y entonces volvemos a lo mismo, es una pérdida de tiempo. Vamos a algunos ejemplos de neutralidad. Supongamos que tenemos un enfermero con un paciente y el enfermero viene y dice, le vendría bien no ser tan pesimista ante su enfermedad. Y el paciente contesta, sí, pero no es tan fácil. Y el enfermero dice, ya sabe que es mejor ser optimista. Y el paciente dice, es muy fácil para usted decirlo. ¿Qué observamos en este diálogo? Este diálogo el paciente se pone en la defensiva
y no se percibe lo que siente o lo que piensa sobre la enfermedad. Entonces, tenemos que cambiar la forma de comunicarnos con el otro. Vamos a un ejemplo un poco más eficaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el paciente le puede ser desanimado, triste, angustiado. Y el enfermero le puede decir, lo siento, ¿qué es lo que más lo desanima? El paciente dice que no veo el final del túnel. Entonces el enfermero dice, ¿qué sería para usted el final del túnel? Y el paciente dice, curarme. Bueno, por lo menos mejorarme. Si me curo sería mucho mejor, pero sería un alivio. En este diálogo hay una indagación, el enfermero lo va guiando en esto de indagar que pueda expresar. No le está dando la fórmula mágica, no le dice al paciente lo que tiene que sentir, lo que tiene que expresar, ni tampoco le está dando consejos. El paciente entonces no se pone en la defensiva. ¿Por qué? Porque se siente que está explorando lo que siente, lo que piensa, entonces empieza un diálogo y se abre el canal de comunicación. Entonces vamos a ver, para no reforzar la defensa del paciente, ¿qué deberíamos hacer? Primero, escuchar con empatía y aceptación. No intentar convencer al otro, no insista, dejar a un lado la idea de que estamos para darle y decirle a los pacientes estas ideas preconcebidas, no dé opiniones, no juzgue verbal ni con gestos ni con la mirada y no diga qué debe hacer, porque lo tiene que buscar el propio paciente. Por eso cuando hablamos de la neutralidad, no es indiferencia. La neutralidad es respetar al paciente sin opinar ni juzgar. No quiere decir que no nos importe lo que hace, lo que dice o lo que sienta, sino que aceptamos la autodeterminación del paciente. No implica desentenderse, sino implica que vamos a trabajar con una metodología terapéutica, pero por supuesto con mucho respeto. Y los invito a ver el video de respeto, porque nos enseña. Ahora, algo que no siempre hacemos, que es la creencia. Al paciente. Para poder acompañar al paciente en la reflexión, lo primero que tengo que tener muy en claro es que le tengo que creer. Es su propia verdad. El paciente, sea cual sea la emoción que me manifieste el comportamiento, la idea, la cultura o la enfermedad, es su verdad. El profesional de enfermería también tiene su propia verdad. Acá no es una competencia de verdades, de ideas, de opiniones. No hay una verdad universal. La verdad de cada uno es el producto de muchos factores. Y varias personas que han vivido un mismo hecho tienen diferentes interpretaciones, diferentes verdades, diferentes realidades. Hay enfermeras que a veces en forma errónea piensan que porque son profesionales sanitarios su verdad cuenta más que la del paciente. No. Para trabajar eficazmente con el paciente tenemos que trabajar con su verdad. No es tan importante si los hechos son 100% correctos. Lo relevante es la interpretación y el impacto de ese hecho ha tenido sobre este paciente, que seguramente es diferente a otro. Para poder abrir la puerta de la comunicación con el paciente necesito creerle. Y si noto que no es así, la comunicación no será posible. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo en el que una enfermera no le cree al paciente. El paciente, supongamos atención primaria, dice, los antibióticos me han dejado fatal. Tengo mal el estómago, tengo mucho mareo. Y la enfermera le dice, pues yo lo veo con muy buena cara. Y el paciente le dice, a lo mejor usted me ve bien, pero casi ni vengo. Me he acostado y me he levantado tantas veces. La enfermera le dice, mire,
esos antibióticos que usted está tomando no tienen muchos efectos secundarios. No lo veo tan mal. Además, con los antibióticos se le ha quitado la infección de la garganta que tenía, ¿o no es así? Creo que se queja demasiado, no es para tanto. ¿Qué observan ustedes en este proceso? La enfermera no le cree, emite juicio de valor. El paciente no entiende que no hay una verdad universal en cada uno de los seres humanos, pero esa es su realidad, esa es su verdad, así se siente él. Esto es lo que refleja su propia realidad. Y también cómo la vive, dependiendo de qué, dependiendo de la manera de ser. No todo el mundo tiene positivismo, optimismo, el recorrido de la realidad, dificultades, particularidades físicas, culturales y, por qué no, a veces, algunas de origen familiar. En esta situación, la profesional está dando mucho más importancia al hecho de que se le haya curado la infección de la garganta, de los efectos secundarios que el antibiótico le podía haber causado como malestar al paciente. Un antibiótico a un paciente le genera algo, al otro algo diferente. Entonces es probable que la enfermera también esté proyectando sobre el paciente alguna frustración con respecto a las limitaciones que tenemos de ciertos medicamentos, que aunque a veces ayudan con un problema, pero causan otro. La enfermera además está minimizando el problema del paciente. Le está diciendo que no es para tanto, si yo lo veo bien, sin ser consciente de esto. Y esta profesional de enfermería que cree que si dice que el problema es menor, está disminuyendo por arte de magia lo que el otro siente. Y no, todo lo contrario. Lo más grave de esta situación es que el personal está adoptando una posición de poder. Y es verdad que el enfermero es un experto en cuestiones de salud, pero aunque su rol es diferente al lado del paciente, eso no le da derecho a tomar decisiones en posición de superioridad. Y cuando un profesional actúa así, como un superior, tiende a no creerle al usuario. En general, los profesionales de enfermería a veces les resulta incómodo no poder arreglar, solucionar alguna situación y se proyectan en los pacientes. Entonces vamos ahora a tratar de llevar a la práctica un ejemplo en que un enfermero no le cree al paciente. El enfermero le dice, veo que no vino a ver al médico la semana pasada cuando tenía tu turno. Y el paciente dice, es que me cuesta mucho venir hasta acá, sobre todo los días que estoy peor. Y el enfermero dice, ha venido hoy, con lo cual no puede ser tan difícil. En este ejemplo, el profesional no cree que el paciente sea complicado desplazarse. Y para ser más eficaz, el enfermero primero tiene que creer al paciente. Si lo hace, sus intervenciones van a ser mucho más útiles con las siguientes frases. Sí, entiendo que puede ser trabajoso. Cuénteme lo que es difícil de esto. Cuénteme cómo lo podría ayudar o cómo podría ser de una manera más fácil. Y vamos a un ejemplo también en que no se le cree al paciente. Tengo mucho dolor, dice el paciente. La enfermera dice, no puede ser tanto, porque hace una hora le dimos la medicación, el analgésico. Y el paciente dice, sí, pero me duele mucho. La enfermera dice, usted me habla como si tuviera un dolor de 1300, pero yo veo un dolor de 300. Lo veo bastante bien. En esta situación, la enfermera cree que su propia verdad es la realidad. Y el que hace una hora que le está dando la medicación y que lo ve bastante bien, es una visión de la profesional, pero no es lo que el paciente siente. La enfermera necesita observar y reflexionar sobre cómo ve al paciente, pero si el paciente le dice, yo de última tendré que usar la escala,
Le podré decir de 1 a 10 antes, 1 a 10 ahora después de la analgesia, pero no puedo no creerle. No puedo ni debo. En estas situaciones, el profesional de enfermería debería preguntarse por qué no quiero creerle al paciente. Seguramente quizás hacerlo implica pensar en una manera más creativa, de intervenir, de hablar con el médico, de nuevas sobre la medicación que se le está administrando, buscar algún método alternativo que le reduzca el dolor, dar apoyo emocional, pero primero es necesario comunicar al paciente que se le cree. Le agradezco que me lo diga. No me imaginaba que tuviera tanto dolor. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Vamos a consultar al doctor. Y así podemos tener muchísimos ejemplos. La verdad que yo con más de 30 años de ejercer de esta hermosa profesión, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la enfermera dice, la tensión le ha subido, creo que no está tomando la medicación. Y el paciente le dice, sí, la estoy tomando. Y la enfermera dice, no puede ser, si la tomaría no tendría estos valores. ¿Y quién soy yo para decir eso? No sabemos si el paciente está diciendo la verdad, quizás no, quizás sí, pero no tengo por qué creerle ni tampoco emitir un juicio de valor. A lo mejor lo está tomando y la medicación no está surgiendo el efecto que uno espera. Si esta situación es importante, reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo y de última, consultar al profesional médico para manifestar lo que está observando. Es posible que el paciente tema que si no le dicen la verdad, que no está tomando la medicación, lo reten. Casi todos los pacientes tienen una experiencia en la que no han seguido las recomendaciones de los médicos y han recibido retos, o los profesionales de la salud se enojan. ¿Por qué me voy a enojar? La mayoría de ellos no han visto un profesional sanitario comprensivo, empático, sino lo retan. También es posible que el paciente no quiera admitirse a sí mismo que no está tomando la medicación por varias causas a veces. Hasta cierto punto aceptar que tienen un problema de salud, y eso es muy difícil, no lo aceptan. Y para que los pacientes acepten necesitan mucho apoyo emocional, empatía, receptividad. Y acá estamos los profesionales de la salud, principalmente los profesionales de enfermería, 365 por 24 horas. También necesitamos tiempo para poder hacerse a la idea de que tienen este problema de salud. Y ante esta situación, la enfermera acepta que el paciente debe tener sus razones para decir y manifestar lo que está contando, y después le muestra que no lo va a retar si le dice la verdad, sino que le va a demostrar que la está entendiendo, que lo está comprendiendo, y por supuesto después lo invita a hablar de cómo vive su situación de salud y cómo interviene. Entonces, vamos a algunos tips, algunas palabras. Si toma la medicación o no, yo lo voy a entender igual. No es tan fácil tomar medicación todos los días. Yo respeto su decisión si ha optado por no tomar la medicación, pero cuénteme, ¿cómo ve usted esto de tomar la medicación? ¿Que no le gusta tomarla? ¿Cómo le afecta esto a su vida cuando tiene o siente que tiene la presión alta? Si lo siente, porque a veces hay gente que no lo siente. Entonces, vamos a intensificar cómo llevar diálogo. El paciente. Escuchamos al paciente, pero es necesario hacerlo más que eso, no es simplemente poner una oreja. Vamos a trabajar con el paciente, con los enfermeros, con lo que dice, con la narrativa. Y en esto que estamos centrando nuestro video, nuestro material, nuestro lenguaje, y a medida que el paciente va contando la experiencia, la situación, y en varias citas
y más cuando hacen atención primaria, el paciente le alegra ver la cara de una enfermera simpática y empática, pero principalmente ser una escucha activa, donde pueda manifestar sus sentimientos y también la posición que adopte. Nuestro rol no es simplemente en decir qué hacer o lo que deberían hacer, ni cómo ver las cosas, o tendría que darse cuenta, y por qué no lo ve o por qué no lo hace. No es convencer, no es decirle lo que significa. Esto es muy importante para nosotros. Todo lo que debe decir y oír, esto es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer día a día los profesionales que estamos en salud. Las preguntas cerradas no son útiles para la comunicación terapéutica, son esas que se usan para decir sí, no, y acá nunca se va a abrir el canal del diálogo. Entonces yo le pregunto, le digo a un paciente, ¿está mejor hoy? Y me va a decir que sí o que no. ¿Está bien? ¿Tiene dolor? Estas preguntas no me animan a abrir el canal de diálogo. La pregunta abierta, en cambio, me va a facilitar que se expresen. Entonces vamos a dar algunos ejemplos para ver cómo podemos hacer una comunicación más eficaz. ¿Cómo le va con la medicación? ¿Cómo se encuentra? Cuénteme. ¿Cómo lleva su situación? ¿Cómo le afecta su enfermedad en lo laboral, en la vida privada? ¿Qué opinión tiene de estar si está en un consultorio, en el consultorio, está internado, no está internado? ¿Dónde se sitúe? Las preguntas neutras son aquellas en las que se da la opinión. Hay preguntas que en realidad a veces es un diálogo, pero mientras uno dialoga van expresando situaciones. Y en esto, a veces, de hacer preguntas, no es interrogar. No se le está preguntando al paciente el punto de vista de lo que piensa. No, se lo está invitando a poder expresarse. Y en las preguntas neutras, el personal de enfermería no da opinión, sino que le indica al paciente que es libre de decidir, de pensar, de sentir. Entonces, bueno, algunas preguntas pueden ser, ¿qué opciones ve usted ante tal o cual situación? ¿Qué opina usted de lo que le dijo el doctor? ¿Qué ventaja o desventaja ve en tal o cual situación? ¿No? Entonces, fíjense que las preguntas, a medida que uno va dialogando, los va animando, esto con preguntas abiertas y neutras, a que vaya viendo y reconociendo su propia situación y ver qué le significa a este paciente para poder definir esta dificultad. Y la tarea del profesional de enfermería es eso, comprensión y empatía. Y ante las dificultades que el paciente define como tal, si decirle o no cierta cosa a la familia o hacer cierto tratamiento o prueba, el profesional no le puede dar la solución, ¿no? Sino que lo anima a que a clarificar lo que siente ante esta situación, a pensar, a tomar un tiempo para pensar, tómese un tiempo y después decida, evaluar. Un ejemplo sería si tenemos un paciente diabético que ha tenido un episodio de mareo, desmayo en el trabajo y no sabe si decirle a su jefe que es diabético, la enfermera le dice, ¿qué siente ante lo que le ocurrió? Y el paciente dice, tengo miedo que me ocurra otra vez, tengo miedo que me pase en el trabajo, que la gente se dé cuenta. Y la enfermera le dice, sí, claro, entiendo. Pero el paciente dice, si los jefes superiores saben que yo soy diabético, quizás me desvinculen. Yo no tengo un contrato fijo. Entonces la enfermera le dice, ¿y cómo lo hace sentir eso? Y me da mucho enojo, me da rabia. Yo soy un muy buen trabajador, no es mi culpa ser diabético. Y la enfermera le contesta, claro que no. ¿Qué le gustaría hacer respecto a esta situación? Y el paciente dice, decirlo en el trabajo. Y la enfermera dice, ¿qué ventajas y desventajas ve en decirlo? Entonces, ya le estamos dando los ejemplos que aún existen en este sistema, en esto de la comunicación terapéutica. ¿Por qué? Porque estamos abriendo los canales de comunicación. Entonces, el paciente
tiene el deseo de querer decirlo, pero no sabe cómo. Entonces, acá no lo estamos juzgando, acá le estamos guiando a que piense y reflexione cuál es el deseo. Después de una conversación con el paciente, anote las veces que tenía ganas de darle un consejo o opinión. ¿Y en qué situación? Porque seguro que esto le pasó. Cuando el paciente está hablando, en general recuerden que cuando habla, el papel del rol de la enfermería tiene bien definido, que consiste en legitimar y afirmar la experiencia del paciente para que se sienta comprendido y no solo, observar nuestro propio malestar y las ganas de opinar y dejar eso de lado, escuchar y notar las situaciones que el paciente encuentra difícil en la vida, tomar nota. A veces es necesario, la memoria uno a veces se olvida. Intentar entender los significados que el paciente le está contando en esta historia. Invitar al paciente a compartir la idea, el sentimiento, la experiencia. Escucharlo sutilmente, ya que al paciente le cuesta expresar cuestiones personales. Y es muy importante no interrumpir. Esto quizás los canso, porque esto también lo he repetido en comunicación, pero esto lo solemos hacer cuando hablan muy despacio, cuando tienen dudas o cuando se callan la boca, pero no, déjenlo que hablen. Es necesario que los profesionales de enfermería guarden silencio, no interrumpa hasta que el paciente haya completado su pensamiento, su idea, su expresión. Y hay profesionales que piensan que no hay tiempo para esto, pero que los estudios demuestran que dejar que el paciente finalice y termine su pensamiento solo le lleva 6 segundos. Tome el tiempo a veces. A veces quizás le parece mucho más. Es importante empezar lentamente en cada consulta o en cada conversación a que el paciente marque el ritmo. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Mi ritmo no es lo mismo que el ritmo del otro. Con la pareja. Y a veces emitimos algunos mensajes que son confusos, con toda la buena intención. Acá no estamos juzgando intenciones, estamos analizando hechos, acontecimientos. Pero a veces con la falta de formación y la supervisión adecuada, a veces los enfermeros damos consejos que son confusos. Vamos a ir a algunos ejemplos. Algunos pueden ser más activos o más pasivos. A ver, supongamos que tenemos un paciente, dice, como el médico dijo que cuando estuviera mejor dejara los antiinflamatorios, en cuanto se me fue el dolor, los dejé. Entonces la enfermera le dice, pero me parece que lo ha dejado demasiado pronto. No tome usted esa decisión. Venga aquí, nosotros le diremos qué hacer. Últimamente se está hablando mucho de que el paciente debería ser un agente activo en su propia salud y ser menos pasivo, pero como se exigía antes. Pero para que estos nuevos enfoques se puedan llevar a cabo, los profesionales necesitamos una formación específica y una reflexión de cómo tal perspectiva va a cambiar esta manera de trabajar, porque estamos formados de otra manera. Y queremos que el paciente se explique cuándo y cómo. Es frecuente que se quejen de la pasividad o de la dependencia de ciertos pacientes. Y cuando esos mismos pacientes u otros se implican en el cuidado, a veces los profesionales no les gusta, los enfada. Y esto crea confusión y a veces frustraciones en los pacientes. ¿Se puede decir o no se puede decir? Vayamos a un ejemplo. La enfermera. Cuénteme, ¿cómo va el dolor esta semana? Y el paciente dice, a veces me pregunto si todo esto tiene sentido. Aguantar esta enfermedad toda la vida es como, no sé, es mucho tiempo.
Y la enfermera interrumpe. No le preguntaba eso. Le preguntaba sobre el dolor. La profesional de enfermería se pregunta a veces, en algunas ocasiones, para tener información que necesite, pero la información más útil no se recibe a través de preguntas guiadas, como un cuestionamiento, como un checklist, como un protocolo, sino a través de lo que el paciente quiere hablar, lo que quiere expresar, lo que está pensando. Desafortunadamente, a veces muchos pacientes sienten que no pueden hablar libremente. Entonces, entran en la consulta preparados para hablar de lo que el profesional espera o quiere. Si es un paciente diabético que tiene que contestar preguntas sobre la dieta, sobre la medicación, si es un paciente con artritis, por el dolor. Sin embargo, es posible que el paciente quiera hablar no tanto de la enfermedad como de su experiencia y que dadas sus expectativas previas no sientan que se pueda hablar sobre lo que realmente quería. Y es contradictorio a veces. Si un paciente no contesta la pregunta, el personal de enfermería lo ve como un paciente poco colaborativo. En cambio, si habla de lo que quiere hablar, este paciente es agradable cada vez que viene a la consulta. Ahora, ¿viene demasiado o no es suficiente? O a veces algún profesional puede decir, ¿otra vez por acá? En atención primaria se dan mensajes a veces confusos, porque cuando asisten a los centros de salud, a los consultorios, sobre cuándo y cuánto debería acudir el paciente. El profesional tiene una idea de que cada cuánto debería asistir. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? ¿Está protocolizado eso? ¿Un paciente diabético? ¿Un paciente con dolor? Por lo tanto, la opinión personal no es necesario porque no es terapéutica. Y aunque no siempre se le suele explicar claramente al paciente, los profesionales le comunicamos a veces de manera indirecta, si creen que vienen muchas veces muy a menudo o demasiado. Pocas a veces con el tono de voz, lo podemos decir, con la mirada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando el comportamiento. En las historias clínicas del paciente se puede leer los comentarios que a veces registran hiperfrecuentador o no viene es un irresponsable. Ustedes consideran que es un registro, pero en la historia clínica. En enfermería no se debe utilizar palabras como estas, porque la relación deja de ser terapéutica. Nuestra función no es juzgar, ni observar, ni intentar entender. Nosotros tenemos que acompañar, apoyar, escuchar. El paciente es el que determina cuándo acude al centro sanitario, con qué frecuencia. ¿Quién soy yo para decirle qué debe hacer? Es muy importante que el personal de enfermería dialogue con el paciente sobre las expectativas del servicio sanitario y lo que les estamos ofreciendo, porque no tengan ninguna duda que los puede ayudar a mejorar y hacer un mejor servicio. Bueno, espero que sea de utilidad. Yo siempre pongo esta imagen de este gran equipo que tuve la suerte de dirigir, porque decíamos, somos una enfermería con una escucha activa y terapéutica para nuestros pacientes. Así que la llevo en mi corazón. Y bueno, espero que les sea útil los ejemplos. Trato de llevar la teoría a la práctica y de alguna u otra manera lograr un mejor servicio y una mejor relación terapéutica con todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.